Gracias a Dios, podemos a continuar con el estudio de toda la Biblia y vamos a tener la primera discusión de el libro de Eclesiastés. La semana pasada lo que vimos fue una introducción a este libro. Este, Hoy vamos a discutir Eclesiastés capítulo 1, 2 y 3. Este, Amén. sí, y vamos a, un momentito, bueno, es virtual, ¿verdad? Y vamos a pedirle a Dios la dirección, como hemos aprendido que para estudiar la Biblia necesitamos pedirle a Dios que Él nos dirija. Entonces, Johnny David, ¿usted puede dirigirnos en oración, por favor? Sí, Señor. Mi Dios, Padre Santo, gracias por esta noche, por permitirnos a todos nosotros estar en este estudio para llenarnos de tu palabra, para escucharte. Y muy importante, mi Señor, rompe nuestros corazones, que nuestros corazones sean suaves a esta tu palabra, que entendamos, haznos entender tu palabra, mi Señor, y que te obedezcamos, que te busquemos de corazón, mi Señor. Dale sabiduría al pastor, a todos nosotros, mi Señor, con tu Espíritu Santo, por favor, y que nos sujetemos a ti, mi Dios, y que aprovechemos todas esas riquezas espirituales que estamos teniendo cada vez que hacemos los estudios, mi Señor. También te pido por las personas que están a punto de llegar, las que estamos, las que no pueden estar también, mi Señor, que los bendigas a todos, a cada uno de nuestros familiares. Te ruego que este estudio que vamos a hacer en este momento se haga sin interrupciones, sin ningún problema técnico, sin nada, mi Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. 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 Bueno, saludamos a los que nos escuchen también en Facebook, que nos escuchan y nos van a escuchar, y en YouTube. Este, Vamos a poner el título a Eclesiastés capítulo 1. Recordamos que nosotros ponemos títulos, esos títulos deberían de resumir el tema de ese capítulo. No siempre los títulos que ponemos están resumiendo ese capítulo. A veces sí, a veces no, pero eso es una buena práctica para aprender a resumir la palabra de Dios. ¿Y cómo sé yo si un título que comparten o comparto es correcto? Bueno, la misma Biblia es la que se encarga de decirnos si realmente ese es el tema de ese capítulo. Entonces, si podemos compartir los títulos que tenemos. Eh, ¿Quién quiere ser el primero de compartirlo? Si quieres yo. Ok, sí, Johnny, por favor. Sí, yo le puse, el predicador aplica su corazón a entender la vida. Ok, muy bien. Cristina, Yo puse, nada tiene sentido sin Dios. muy bien. Lisbeth, Yo le puse, no sé si está bien, vanidad, todo es vanidad. bien. Y Violeta, no sé si Violeta tendrá uno. Bueno, por mientras yo voy a dar el que tengo. Bueno, yo puse así: vanidad, rutina, sabiduría y aflicción. Es como resumí ese capítulo 1. Este, no tenemos que sentirnos mal si no tenemos el título del capítulo. Hay que tratar de hacerlo, pero si no lo traemos, lo importante es que por lo menos vamos a recibir lo que otros han puesto y lo que nosotros aprendimos, o podemos preguntar algo que necesitamos saber. Este, del 1 y 2 le puse como subtema todo. Violeta levantó la mano, disculpe. Violeta, Buenas noches a todos, bendiciones. Yo le puse sabiduría versus vanidad. excelente. Muy bien. Este, del versículo 1 y 2 puse como subtítulo todo humanidad. Entonces, del versículo, bueno, son las palabras de quién, según el De versículo, Salomón, exactamente. ¿Y cómo se le llama aquí en el versículo 1? predicador Muy bien. ¿Hijo de quién era? de David y es rey ¿En dónde? en Jerusalén. Muy bien. Hay que recordar que Salomón fue el único rey que todo su reino fue en Jerusalén, porque aunque David reinó en Jerusalén, los primeros 7 años y medio, él gobernó
solo en Judá y fue en Hebrón como rey de Judá. Ya después todo el pueblo de Israel quiso hacerlo rey porque Dios lo había escogido y el pueblo eh, también tenían el mismo sentir y lo pusieron rey sobre todo Israel. Así que entonces David reinó en Jerusalén 33 años, mientras que Salomón 40 años. Bien, ¿qué significa la palabra vanidad? Ilusión, bueno, no ilusión, como que no tiene valor, o sea, que es mentira, algo así, ¿verdad? Digo yo. Sí, vacío. Vacío, exactamente, vacío, sí. Entonces, ah, vamos a ver el versículo 3. Johnny, ¿nos lee el versículo 3? Sí, señor. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Ok, ¿qué frase clave hay aquí? Bajo el sol. Bajo el sol. Tener en cuenta esto mientras estudiamos el libro de Eclesiastés, que es el punto de vista bajo el sol. No está tomando en cuenta arriba, el cielo. No está tomando en cuenta el pensamiento de Dios en el sentido de las verdades de Dios. Eso sí, inspirado por Dios, pero es el punto de vista de una persona que ve las cosas como se ven debajo del sol y no está tomando en cuenta cómo se ve arriba del sol. Y Amén. dice, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Esa pregunta para los creyentes hay una respuesta. Esa respuesta es que todo lo que hacemos para el Señor vamos a recibir recompensa. Pero aquí Salomón lo está viendo desde el punto de vista humano. Así que entonces es como diciendo que no hay provecho en lo que se afana. Y en el versículo 4 eh, este, ¿quién nos puede leer el versículo 4? Yo, don Johnny. Segundo. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Exactamente. Y así ha sido desde el principio. Cristina, levantó la mano. Sí, que es que yo había escrito algo del 1 al 4, ¿verdad? Que el hombre más sabio, cómo al apartarse de Dios ignora todos los peligros que pueden haber y empezó a probar todos los placeres de la vida. Y, y él se hace preguntas, pero yo siento que por lo que leímos más adelante, él se va dando cuenta que todo lo que él hiciera, probara, no llenaba su corazón, Mm, ¿verdad? Y que no vale la pena afanarse ujú. para obtener las cosas porque nada de eso va a llenar el corazón, solo Dios. Así es. Y aquí en el 4 que dice que una generación va y una viene, es que todo en esta vida es pasajero, Ujú, ¿verdad? ujú. Y, y solo la palabra de Dios es para siempre. Amén. Es correcto. A la vez, al decir una generación va y una generación viene, pero ¿qué permanece? La tierra, la creación de Dios. Exacto. Entonces, desde que Dios creó el mundo, es la misma tierra. Sí. Tienen generación. Hoy día estamos otra generación, luego nos vamos nosotros, viene otra generación, pero la tierra sigue siendo la misma, Ujú, sigue permaneciendo. Desde el punto de vista, mientras sea el plan de Dios. Les digo que mientras sea el plan de Dios, porque la Biblia nos dice que el Padre habla acerca de Cristo, así le dice en un salmo, y también lo repite en Hebreos 1. El Padre le dice a Cristo, le dice, y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos.
Ellos perecerán, mas tú permanecerás para siempre. Ellos serán mudados, pero tú permanecerás y eres el mismo. Entonces, ahí calza todo lo que nos decía Cristina, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Y luego del versículo 3 hasta el versículo 11 le puse la rutina de la creación, ¿verdad? Es todo como un circo. Los ríos van al mar, el mar no se llena, otra vez el agua vuelve a salir de los ríos, el viento con sus giros, todo eso es la rutina de la creación. Puede ser que, este, vamos a ver, eh, puede Eh, ser, ajá, sí, Johnny, dígame. sí. No, que el versículo 8 me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque así muchas veces uno se siente. Dice, todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas. O sea, como que no se puede expresar lo fatigoso que muchas veces es la vida, ¿verdad? Sí. Y no se sacia el ojo de ver, como la vez pasada dije en aquel pequeño mensaje que el hombre, el ser humano nunca se va a saciar de querer más, 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 ¿verdad? Ah, Por el vacío que hay sin Cristo, ¿verdad? ujú, Y después también dice, ni se cansa el oído de oír, ujú, ¿verdad? correcto. Increíble. Así es, sí, exactamente. Entonces, teniendo en cuenta que Salomón está viendo las cosas debajo del sol, por eso es que él siente esto. Y eso es una de las razones por las que creemos que Salomón escribió este libro ya viejo. Como otras veces se les he dicho, seguramente fue una forma de expresar su arrepentimiento y a la vez contar las cosas que él experimentó desde el punto de vista humano, ¿verdad? Amén. Este punto de vista humano está registrado, inspirado por Dios, ¿verdad? Por eso cuando estudiamos Eclesiastés siempre hay que tener en cuenta el resto de la Biblia y no sacar una doctrina de este libro cuando eso se opone al resto del mensaje de la palabra de Dios. Cristina levantó la mano. Cristina. Sí, que en estos versículos él ve que todo, bueno, es parecido a lo que ustedes estaban diciendo, que todo es igual, es una rutina y se puede volver cansado cuando se vive para las cosas materiales. Entonces, sí, que uno se levanta, trabaja, come, toma café, se acuesta, se vuelve a levantar, todo se vuelve una rutina. Por eso siempre hay vacíos en el corazón. Solo Dios da sentido a nuestra vida. Entonces, Amén. cuando uno le sirve a Dios eh, sí trabaja para Dios, eso Él nos da sentido, ¿verdad? Es algo que vale mucho. Entonces, ahí Salomón habla de, del trabajo en el mundo, que todo se vuelve cansado, rutinoso, ¿verdad? Y nosotros como cristianos tenemos que tener una actitud diferente. Amén. Y ir a la iglesia, servirle a Dios o lo que sea, no puede ser una rutina, eso tiene que ser algo bonito que nace de nuestro corazón. Así es, exactamente. Eh, Sí. ajá, Johnny. No, agregando a lo que Cristina acaba de decir, en la Biblia, en 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ese es el sentido de la vida. Y eso es lo que también Salomón al final de Eclesiastés dice. Amén, así es. Y mientras Mm. él cuenta esto, nos cuenta el punto de vista de él bajo el sol. Entonces, por eso pensamos que fue después que él se había apartado. Johnny, ¿qué dice la nota? Sí, Lisbeth Villalobos dice que amén. Ok, perfecto. Ujú. Ahora, del versículo 12 al 18 le puse otro investigación de Salomón.
Entonces, vamos a leer el versículo 12. ¿Quién quiere leerlo? Y 13. 12 y 13. Yo lo puedo leer si quieren. Por favor, vamos, Ok. hermanos, mientras no estamos hablando, si podemos poner al micrófono, por favor, para que no interrumpa, digamos, la transmisión. Y cuando vamos a hablar, quitemos el mute, porque si no, todos no le escucharíamos. Bien, Johnny, 12 y Sí, 13. señor. Yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén, y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos en ella, con ella. ¿Cuándo fue que empezó la aflicción en el ser humano? En el Edén, cuando desobedecieron a Dios. Exacto. Cuando desobedecimos a Dios, nos incluimos. Exacto. Sí, Sí. sí. Ujú. Entonces, aunque nosotros no estábamos, nosotros somos hijos de Adán, ¿verdad? Y tal palo, tal astilla. Entonces, Así es. eh, ¿cómo es? Antes Dios había puesto a Adán para guardar el jardín del Edén y él podía trabajar, era una felicidad completa, no perdía las fuerzas, no había aflicción, no había muerte, pero en el momento que el hombre pecó, Dios le dijo, maldita será la tierra por tu causa. Entonces ahí, a partir de ese momento, vino la aflicción en la creación. Y por eso entonces él le dijo a Adán, con el sudor de tu frente trabajarás. Ahí vemos la acción que viene del trabajo, este, eh, y esa tarea dolorosa que Dios dio a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella es resultado del pecado del ser humano. En el libro de Romanos, en el capítulo, vamos a buscarlo, capítulo 8, vamos a buscar Romanos capítulo 8. Esa aflicción existe entonces porque Adán y Eva pecaron. Y, y nos dice en el 8, eh, versículo 18 al versículo 20. Te lo leo, Por favor. sí, señor. Ujú. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En otras palabras, por el pecado, la creación fue sujeta a vanidad, pero pero Dios nos da una esperanza por medio de Cristo y un día esta creación va a ser restaurada. Por el momento, los hombres tienen que enfrentar las consecuencias del pecado del ser humano. Y por eso leímos ahí esta tarea dolorosa, Eclesiastés 1:13, dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. Así se ve, tomando en cuenta solo debajo del cielo. Eh, Versículo 14 y hasta el versículo 18. ¿Quién quiere leerlo? Uno, Yo puedo leerlo. por favor. Ujú. Dice, he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. Yo me dije, yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento. Y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia
y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Muy bien. Recordamos que esta traducción, ir tras el viento, la Reina Valera la traduce aflicción de espíritu. Es así como la traduce, ¿verdad? Sí, sí, señor. Exacto. Entonces, Cristina. Sí, que en esos versículos yo escribí que ahí dice que, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, bueno, voy a leer un de la Valera. Sí. El 14. Ujú. Ay, no. Es que ya se me perdió. Acá, Apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer las locuras y la insensatez. ¿qué versículo? El 17. Ok. Ujú, Es que él donde dice que dedica su corazón, entonces Salomón dedicó su corazón a investigar todo lo que hay en la tierra y a conocer sabiduría, ¿verdad? Conocimiento. ujú, Él dedica su corazón y siento que se afana para conocer muchas cosas y entre más conocía, más se confundía. Entonces, ¿por qué al final vio que todo eso no tenía sentido ujú, y que se va como el viento? Entonces, es porque él no dedicó su corazón a conocer y amar a Dios, al que le dio todo lo que tenía, la sabiduría y todo. ujú, Como Job sí dedicó su corazón para agradar a Dios. ujú, Entonces, por eso llevaba una vida de rectitud, Job. ujú, En cambio, Salomón no dedicó su corazón a Dios, sino que a otras cosas. Entonces, Dios es el único que nos da propósito, paz y llena nuestra vida y le da sentido. Por am- más que busquemos y queremos y que queramos saber cosas que hay en el mundo, lo que pasa allá, lo que pasa en cualquier lado, nada de eso va a llenar nuestra vida. Solo Dios. Así es. ¿Y cuándo fue que Salomón se apartó? Cuando era viejo. Exacto. Entonces, eso nos hace pensar que este libro fue escrito en esa edad, Ujú. porque él aquí y más adelante dice que mantuvo la sabiduría, pero retuvo también la necedad. Entonces, y em, una palabra clave, como ya dijimos, es corazón. Aquí, digamos, del versículo 13, capítulo 1, versículo 13, hasta el 17, aparece 4 veces corazón. En la Reina Valera aparece 4 veces, creo. En esta aparece solo 3 veces. Pero en el versículo 13 dice, y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho debajo del cielo. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. Entonces, con su corazón. O sea, ese es el punto de vista del corazón de él. Eh, Eh, y en el 17 también ajá, habla. ajá, perdón, Sí, que en el 17 y el 13 habla que él aplicó su corazón a investigar. es correcto. También en el 16, en la Reina Valera dice, ¿cómo dice en el 16? Yo en mi corazón, Eh, dice, hablé yo en mi corazón. Es correcto. Y luego dice, al final de este versículo, otra vez menciona la palabra corazón. Dice, Sí, ok, ven, y, en la Reina Valera aparece 2 veces corazón en el 16. Léalo, ujú. hermano Karen. Sí, léalo, por favor. Se lo leo todo. Sí, Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. exacto. Y en el versículo 17, otra vez vuelve a decir, ¿quién nos lee el versículo 17? Amén. Sí, hermana Laura. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos.
conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Exactamente. Muy bien, entonces hay que recordar que cuando la Biblia nos dice que Salomón se apartó de Dios, la Biblia dice que las mujeres inclinaron su corazón a la idolatría. Entonces, es interesante ese tema del corazón de Salomón. Ahora, la semana pasada tuvimos unas preguntas que vamos a responder en este momento. Jefe, Sí, mira que con esto que me acaba de decir usted me recuerda un poco que el diablo utilizó eh, a las mujeres de extranjeras para hacer pecar al pueblo de Israel. así es. Y ahora veo que en este aspecto también Salomón se fue con extranjeras también así, ¿verdad? Como que es el mismo patrón. Es correcto, es correcto. No hay nada nuevo debajo del sol, así lo dijo Sí, Salomón. es interesante lo astuto que es el diablo, porque Ujú. en la forma que actúa hacerlo caer a los hijos de Dios, Ajá. o sea, pecar, caer en el pecado, Ujú. Es correcto. porque y así lo hizo en el principio también, que hizo caer. Ujú. Me llama en Génesis la atención que cuando Dios llama a Adán Ajá. en el capítulo 3 versículo 9, dice: más que Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Habla hasta por los codos. Ah, Siga, no, siga, hermano. Por favor. sí. Y entonces, y él respondió: Ajá. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, dice. Ujú, ujú. ¿Por qué? Porque estaba desnudo, dice, y me escondí. Ah, Y vemos acá, ¿verdad? Eh, eh, cómo el hombre reconoce también, bueno, él aquí reconoció que tuvo miedo, dice, al escuchar la voz del Señor. sí. Ujú, Y el Señor le dice: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Le dice. ujú. Entonces, dice: ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Ajá. Y él dice, y el hombre respondió, bueno, y él le respondió, ¿cómo dice? Perdón, es que me brinqué, perdón. Ujú, Sigue el versículo 12, dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ujú. Sí. Ay, y así la mujer le echó la culpa a la serpiente, ¿verdad? Ujú, sí. Y vemos ahí la cadena, ¿verdad? Y así hoy en día es el mismo patrón que vivimos, que al final llega al punto de que es Satanás, el diablo, el que está en medio de todo esto, en la Correcto. maldad, Correcto. Amén. ¿verdad? Es. Exactamente. Todavía como que si fuese, como decía, ayer lo está haciendo hoy. Sí. Algo que dicen de la historia es que el no conocer la historia hace que los hombres repitan la historia. Entonces, eh, otra cosa, hermanos, vean, vamos a regresar al tema de por qué este libro en la Biblia cristiana se le llama Eclesiastés. Nada más una cosa antes de que continúe. Giselle levantó la mano, no sé si quiere que hable. Oh, gracias, Johnny. Giselle, Ah. díganos lo que nos quiere compartir. Y gracias. No, era un comentario rápidamente con respecto a lo que usted decía, ¿verdad? De eh, que cuando Salomón se apartó, ¿verdad? Es porque también él se unió a mujeres extranjeras y inclinaron su corazón, pues, al mal, ¿verdad? A la idolatría y todo eso. Y vemos cómo Dios ya había provisto una ley, ¿verdad? Que precisamente hablaba de que no se unieran con mujeres paganas. Es correcto. Entonces vemos también a Dios estableciendo límites, pero para cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? De caer en esos pecados. Exactamente.
Así es. Esas son aplicaciones que damos. Recordamos que está los tres componentes del estudio inductivo. ¿Cuáles son? Observación, Ajá, interpretación ajá, y aplicación. es correcto. Aquí lo acabamos de ver, ¿verdad? Lo hemos observado, lo hemos interpretado y lo hemos aplicado. No, papi, Ajá, primero está Anabel, después es Violeta. gracias, Johnny. Sí, Ana, señor. vamos a ver. Buenas noches. Es que quería, estos versículos, cuando hablan del corazón, Ah, a mí me llamó la atención, ¿verdad? Que parece también que el hecho de mencionar corazón es porque hay como un énfasis, cuando se pone todo el corazón, ¿verdad? Hay un énfasis en buscar algo, me parece, ¿verdad? En este caso por el predicador, en ujú. este caso por buscar la sabiduría, y luego vuelve a decir abajo, me he engrandecido y he crecido. Entonces, no sé, pero me parece que el uso aquí de ese corazón es que puso todo su énfasis más en él mismo, ¿verdad? Y satisfacerse y engrandecerse él mismo y tal vez eh, viéndolo posiblemente en su momento como que estaba bien, pero al final de cuentas estaba buscando satisfacerse él mismo como persona. Correcto, correcto. De hecho, eso, más el punto de vista debajo del sol, nos hace ver Mm, por qué es que ve las cosas a veces tan deprimentes, ¿verdad? Y ujú. por qué no las ve exactamente igual que el resto de la Biblia. Esa es una de las razones, claro. Hermano, Neta, Sí, don Johnny, aquí cuando habla de que le dio la orden de no unirse con mujeres extranjeras ajá. que adoraran dioses ajenos, hoy en día sería aplicable al yugo desigual. Sería como decirnos no unirnos en yugo desigual. Así es, exactamente. Es correcto. Es la aplicación correcta en el Nuevo Testamento. Sí. Ujú. Bien, ¿por qué el libro de Eclesiastés aparece en la Biblia con el nombre de Eclesiastés? Esta pregunta tiene una respuesta. Voy un momentito, hermanos, quiero acomodar esto. Bien, usted me sigue ayudando. ¿Quién levanta la mano y todo eso? Por favor, sí. Por Es, supuesto, sí, señor. la razón es, en hebreo, la palabra es coelet y es la misma palabra. Significa predicador o maestro o el que reúne una asamblea. Está en hebreo. Pero aquí, en la Biblia cristiana, es Eclesiastés. ¿Por qué? Porque los judíos habían sido dispersados antes de Cristo y cuando hubo la primera gran biblioteca en el mundo, en Alejandría, una ciudad que hicieron en honor a Alejandro el Grande, unos judíos, como veían que habían varios de ellos que estaban dispersos por el mundo y el mundo estaba influenciado por los griegos, entonces quisieron traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y esa traducción se le llamó la Septuaginta. Se le llamó así porque fueron 70 hombres que hicieron esa traducción. Esa traducción, bueno, en realidad fueron 73 hombres, pero se redondea en 70 y por eso se llama Septuaginta. Entonces, esa traducción tradujo también el nombre del libro. Lo tradujo del hebreo al griego. Esa es la razón por la que tenemos nosotros ese nombre así en la Biblia. Teniendo en cuenta también que la Septuaginta fue la traducción más usada por Jesús y los apóstoles. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿verdad? El Antiguo en hebreo, pero el Nuevo Testamento en griego. Entonces, esto de la Septuaginta fue usada por traductores. Jerónimo lo tradujo, la Biblia, ya toda la Biblia, la tradujo de la Septuaginta al latín. ¿Ok? Entonces, y
sería la Biblia o el Antiguo Testamento hebreo traducido al griego, fue lo que tradujo. Y así también la Reina Valera. No usaron el la traducción hebrea, sino la traducción de la Septuaginta. Y por eso aparece este nombre Eclesiastés. Igual Génesis. Génesis, en la Biblia de los judíos es el mismo libro, pero ellos le llaman en el principio a ese libro, así le llaman, en el principio. Pero entonces, cuando hicieron esa traducción, ellos vieron que el tema de Génesis era los principios, y por eso le pusieron Génesis, que significa orígenes o principios. Entonces no hay dónde por confundirse en cuanto a eso. Otra pregunta que se nos hizo, este, ¿por qué no se menciona el nombre de Jehová? La razón sigue siendo muy, bueno, en cuanto al tema, porque aquí Salomón está hablando debajo del sol. Entonces, por eso está teniendo en cuenta al Creador, a Dios. Por eso sale Elohim o Dios, y no aparece el nombre de Jehová, que es Jehová. Dice que ese nombre es para poner o para cumplir su pacto. Y como aquí en el mensaje, Salomón lo está viendo debajo del sol, por eso no aparece la palabra Jehová. Pero al aparecer Dios es el mismo, ¿verdad? Nada más hay que entender que si aparece Dios y no aparece Jehová es la misma persona, nada más que no se menciona ese nombre de él. No sé Muchas si... gracias. Muchas gracias por esas aclaraciones. Amén. ¿Alguien Sí, amén. ¿Alguien más tiene pregunta o les quedó claro? Si no es para repetir lo mismo, si hay una pregunta, entonces sí, me gustaría escucharlo. Entonces seguimos. Bien, eh, ahora vamos con Eclesiastés capítulo 2. Vamos a ver. Ok, El nombre, el título. el título, exactamente. Sí, yo le puse el vacío de una vida sin Dios. Ok, Yo le puse la vanidad de trabajar y después dejar todo. muy bien. Yo le puse Vivencias de Salomón. Ok, muy bien. Ahí me tienen paciencia un poquito, por ahí le voy agarrando. Claro, no, no, va muy bien. Ujú. Eso es una buena práctica. Eso le ayuda a uno mucho porque uno tiene que reflexionar en lo que está estudiando, dice capítulo. Yo les Lo recomiendo. otro pusimos, jefe, placeres y riquezas, no, placeres, riquezas y el trabajo sin Dios. Muy bien. ¿Quién más quiere compartirlo? Yo le puse Ujú. la sabiduría, la insensatez y la vanidad del predicador. Muy bien. ¿Alguien más? El placer es una locura. Ok. ¿Quién más? Yo, Sí. yo le puse Reflexiones de Salomón. Muy bien. Yo le puse la vanidad y sus consecuencias. Ok. Bien. Creo que si alguien más quiere compartirlo, díganos. No queremos que alguien quiera compartirlo y no lo haga. Pensamos que ya casi todos los que quieren compartir lo hicieron, pero si hay alguien que falta, díganos. Lo que yo le puse fue Vanidad en las obras y posesiones de Salomón. Ese es el título que le puse al capítulo 2. Y del versículo 1 al 8 puse como subtítulo Obras y posesiones de Salomón. Ahí vamos a leer el versículo 1 al 3. ¿Alguien que quiera leérnoslo, por favor? Yo. Sí. Entonces me dije, ven ahora te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Dije de la risa, es locura. Y del placer, ¿qué logra esto? Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría, y echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo,
que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Muy bien. Entonces, ahí al ver esto, ¿con qué hizo Salomón, según el versículo 3? ¿Con qué se guiaba? Con el corazón, Ajá, pero ¿con qué? ah, En el corazón, ¿con qué? Versículo Con, 3. con el cuerpo. con la carne, ¿no? Por Veámoslo. el vino. Dice que el corazón lo guiaba con sabiduría, Eso. Pero, ¿qué más echó? ¿Echó mano de qué más? de la insensatez. Exacto. Mm, La Reina Valera dice, con retención de la insensatez. Entonces, ¿en qué tiempo de la vida de Salomón sucedió esto? En la vejez. En la vejez. Fue, antes él vivió sabiamente. Cuando ya estuvo viejo, la Biblia nos dice que él se apartó de Dios. Entonces, y empieza a ver las cosas un poco, digamos, deprimentemente porque está viendo a ver si hay algo bueno bajo el cielo, ¿verdad? Eh, Este, y una, co- sí, Walter. Jefe, es una consulta. Bueno, yo no sé, pero en aquel entonces no se miraba a como lo vemos ahora, hoy en día, el estado de nuestro cuerpo, de la vieja naturaleza, la parte carnal. Antes no se mencionaba, porque yo siento que es que lo que habla acá es la naturaleza pecaminosa, ¿no? Sí, Que, que hay dentro del ser humano. En aquel entonces, bueno, no se menciona, sino hoy sí se menciona mucho en el Nuevo Testamento. muy bien, porque hasta en el Nuevo Testamento es cuando una persona cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, Ajá, todos a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es hasta cuando Cristo venga al corazón de la persona, que solo sucede a partir del Nuevo Testamento, a partir de que el Espíritu Santo ya vino a la tierra. Entonces el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros cuando nos arrepentimos y creímos que Cristo murió en nuestro lugar, amén. que fue sepultado y que resucitó. A partir de ese momento ya tenemos dos naturalezas, la nueva Mira, y la vieja. pero es ahí donde se nos abren, digamos, los ojos espirituales, ¿no, jefe? Ujú. Sí, Que y podemos discernirlo así, de esa forma, pero no sé, aquí Salomón lo ve con la sabiduría de él, bueno, con lo que Dios le dio ujú, sí. en su momento. Ah, Pero aquí yo creo que yo lo llamaría como un segundo actor ahí, ¿verdad? Que habla acerca de eso, la naturaleza pecaminosa aquí él, ¿no? También. sí, al decir el corazón de él, Ujú. viendo las cosas debajo del cielo, está viéndolo de acuerdo a la de vista humano. Carnal. Sí, así es. Ok. Antes, digamos, como David, aunque no tenía una nueva naturaleza, pero bueno, desde que Samuel lo ungió, el Espíritu de Dios nunca se apartó de él. Eso le daba el poder para hacer la voluntad de Dios, aunque no tenía el Espíritu Santo como nosotros hoy día lo tenemos, ¿verdad? Pero tenía, sí, el Espíritu Santo estaba con él y parece que nunca lo dejó, porque inclusive cuando él pecó, le pidió a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Así que es bueno que tengamos en cuenta y consideremos esas cosas y Sí. vemos cómo, Y doy gracias a Dios por la gran bendición que aún nos ha dado más que a ellos, que tenemos el Espíritu Santo que se nos ha dado y la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo, que fue el que nos salvó, nos redimió de una muerte eterna. amén. En verdad, estamos llenos de bendiciones más que ellos. Amén, amén, Me pongo a pensar, no solo tenemos el Antiguo Testamento, tenemos toda la Biblia. Y además tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida, que es el autor de la Biblia. Entonces, son me- bendiciones que Dios nos ha dado. De hecho, esa Septuaginta es la intención de Dios, lo vemos como la intención de Dios
de que la palabra de él llegara al resto del mundo, porque en aquel tiempo el idioma universal era el griego. Y así que cuando se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, ahora el Antiguo Testamento estaba para el resto del mundo. Y los cristianos usaron ese Antiguo Testamento para escribir el Nuevo Testamento en griego también. Y así es como nos ha llegado hasta hoy la palabra de Dios. Sí, luego en el versículo 4 al 8 vemos entonces las obras y posesiones de Salomón. Viera que yo le puse numeritos a las cosas que él hizo. Y me salieron del versículo 1 al 8, me salieron, vamos a ver, 11 cosas, que algunas son obras y otras son posesiones de él. Entre esas dos cosas, 11. Así que es uno de los hombres que más ha tenido, que ha tenido cosas y posesiones y ha hecho cosas grandes, ¿verdad? Como en el versículo 4. ¿Quién quiere leer el versículo 4? Voy. Sí. Dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mis casas, planté para mis villas, Ujú, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. ujú. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión Ujú, grande vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. amén, hasta ahí. Bien, entonces todo tuvo y hizo y tuvo Salomón. Este, eh, ahora del versículo 9 al 11, ¿hay alguna mano levantada, Johnny? Del versículo. Sí, Luis, díganos. Versículo 8. Sí. Es que yo quería que Salomón mencionara a las mujeres como, como uno de sus problemas. Y en el versículo 8 está distinto, por lo menos en dos versiones que leí, la traducción latinoamericana y la nueva traducción viviente. Dice, llegué a tener montones de oro y plata y me quedé con las riquezas de otros reyes y de otras naciones. Tuve a mi servicio hombres y mujeres que cantaban para mí y gocé de todos los placeres humanos, pues tuve muchas mujeres. Ujú, Y la versión, esta es la traducción latinoamericana. Y la nueva versión, la viviente dice, junté grandes cantidades de oro y de plata, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. Entonces aquí es como más amplio el concepto para poder entender, vean, lo que decían antes los hermanos de que las mujeres hicieron que su corazón se desviara, sobre todo las mujeres paganas, ¿verdad? Con las que tuvo. ujú. Sí, es cierto. Ujú. La Septuaginta lo traducía como coperos y coperas. Sí, dice que Scofield le gustó mucho, leí que le gustó mucho la traducción de los rabinos, que Ujú, decían eso de cantores y cantoras, no sé por qué. ujú. Sí. La Reina Valera también lo traduce así, ¿verdad? ¿Cómo dice? Señor, dice, Ajá. me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. Me dice cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Es- Omite la parte como de las mujeres. sí, pero ahí está incluida. Ujú, ujú. Ahora, nosotros pensamos, hoy día tenemos YouTube o otras aplicaciones para escuchar música, pero Salomón lo tenía en vivo, ¿verdad? No es lo mismo escuchar a una persona por medio de un celular o de un televisor que tener a esa persona cantando en la casa, ¿verdad? Y eso lo tuvo Salomón, todas esas cosas las tuvo. Amén.
Pastor, Sí, papi, sí, un comentario. Hermana JXM00, esa no es Rosa. sí, creo que sí. Ok, dice ella. Bueno, yo tengo 71 años y me siento como Salomón en cuanto a mi esfuerzo por tener títulos y tratar de dejar cosas, eh, dejar cosas con tiempo que pude haber dedicado más tiempo a las cosas de Dios. ¿Me entiende? Sí, Que sí, eso lo dejó ya comentado. muchas gracias, hermano. Y del versículo 9 al 11 le puse como subtítulo lo que Aquí yo Salomón puse, pero ahí proclamó. no. Levanté la mano, pero parece que no sale. Ah, ok, díganos, don Manuel Calero. Sí, don Johnny, buenas noches a todos y a todas. Buenas Don noches. Johnny, es que en lo que, bueno, en estos que estamos leyendo, Sí. aquí no se menciona lo que dijo Luis. Es Ujú. decir, habla de siervos y siervas, pero no exactamente se especifica en mujeres. Correcto. Es que aunque no se mencionan, posiblemente están incluidas. Sí, Sí, no, yo sé que va incluidas, pero decir, no, específicamente no lo habla así en esta versión, ¿verdad? De la Reina Valera. es correcto. Así es, hermano. Muchas gracias. Mucho gusto. Y vemos. Cristina levantó la mano, por si acaso, Ah, nada más. ¿quién, Johnny? Cristina. Ah, ok. Cristina, por favor. Yo, sí que yo hice una lista del corazón Ah, bueno, sí. que viene en este capítulo, Ujú. que dijo a su corazón, te probaré. Pero dice que propuso a su corazón agasajar su carne, Ujú. que anduviese su corazón en sabiduría, no apartó su corazón del placer, su corazón gozó de su trabajo. Entonces, el Señor nos dice en su palabra que cuidemos el corazón porque de él mana la vida. Amén. Salomón sintió que su vida no tenía sentido porque no cuidó su corazón. Así es. Dejó se apartó de Dios, entonces por eso él ve todo vacío. Ujú. Entonces, en cambio, nuestra vida con Dios, sí vemos propósito, no nos sentimos vacíos. Ah, amén. Así es, definitivamente. Es interesante esa parte, ¿verdad? Que dice Cristina, porque en el capítulo 3 de Proverbios es lo primero que se menciona, ¿verdad? Que se le recomienda a él. Ah, sí, es cierto. Eh, El mismo. sí, sí, y me llama mucho la atención, ¿verdad? Y fue lo primero que falló. Sí, y por eso nosotros tenemos que recordar, como dice en el Nuevo Testamento, que el que quiere estar firme, firme, mire que no caiga. Nosotros que hemos enseñado la palabra de Dios, tenemos que tener el cuidado de siempre practicarla, para Sí, siempre ser amén, una bendición y no de repente sacarla del estadio como lo hizo Salomón en su vejez. amén. Sí, Usted sabe que cuando uno se compara, bueno, yo no sé, me siento bien chiquitico, ¿verdad? Bueno, ni comparado, pero cuando uno ve estos ejemplos de estos grandes hombres de la Biblia, ujú, como Sansón, Salomón, David y toda esta gente, ujú, bueno, todos ellos, sí, ¿verdad? Que eh, digo yo, wow, está uno vulnerable y así es, pero tenemos la gran misericordia que es el Señor para siempre, su santa misericordia. ujú, Y no me canso de dar gloria a Dios y dar gracias a Dios por su Hijo amado Jesús, amén, que en Él me llena esa confianza y seguridad, ujú. que 70 veces puede caer el justo, ¿verdad? Yo vuelvo a levantar. Eh, Siete eh, veces, eh, 7 veces, cae el justo. 7 veces, que diga, 7 veces. Sí, Sí, y vemos ahí la gran misericordia, ¿verdad? Que aún así, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. así es. Amén. Y eso es lo que o sea, no me canso de dar las gracias a Dios porque sé que si algún día uno ya no está en esta tierra, Ujú, eh, es, vamos directamente a donde el Señor
cuando hemos sido transformados y hemos creído en su Hijo, que dio su vida para darnos vida a nosotros y vida eterna. Amén. Así es. Ahora que Walter nos dice esto y los demás que han comentado, les recordamos, si usted está viviendo una vida vacía, una vida que siente que no vale la pena, recuerde que es que la está viendo como se ve debajo del sol. Pero recuerde que sobre el sol está Dios y Dios nos ama. Salomón no conocía muchas cosas y él dijo lo que pensaba y hasta llegó a compararnos con animales que mueren y no se sabe, según él, a dónde va el espíritu del animal o del hombre. Pero cuando Jesús vino, dice la Biblia que sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, porque Jesucristo resucitó entre los muertos. Amén. Y el resto de la Biblia nos aclara que el hombre eh, regresa a Dios, ¿verdad? Unos para ser condenados, otros para recibir recompensa o perderlo. Dios es el juez. Sí, Levantó la mano Ana Rosa y después Giselle. muy bien. Así como Johnny lo ha dicho, hermana Ana Rosa. Ajá, yo tengo una duda. Yo siento que el predicador confesó eso en la vejez, pero no es que lo vivió en la vejez, porque él de antes buscó la sabiduría y buscó las riquezas y en la vejez se dio cuenta que todo lo que había buscado era vanidad. Es correcto. Eso es lo que yo creo. Sí, digamos, Salomón hizo la voluntad de Dios toda su vida. En la vejez fue cuando él se apartó. ¿Ve? Obviamente, cuando hablamos que hizo la voluntad de Dios, no quiere decir que nunca pecó, ¿verdad? Pero anduvo dentro del plan de Dios toda su vida. Pero la Biblia nos aclara en el libro de Reyes que cuando él se apartó fue en su vejez. Entonces, y fue por medio de las mujeres, y entonces cuando él empieza a experimentar todo esto que luego él mismo nos dice, ¿verdad? Que Ah, ok, fue en la vejez ujú, que se portó mal, entonces. fue en la vejez que se portó mal, exactamente, y algunos creen que escribió este libro como en arrepentimiento al haberse apartado de Dios. Ah, ok. Sí, sí. Ujú. Versículo 9 al 11 vemos que... Falta Giselle. Sí, gracias, Johnny. Ujú. Sí, Dice, así rápidamente, Pastor, tengo una pregunta en cuanto, disculpe, es que no pregunta tal vez en el momento. no hay En el problema. versículo 3 Ujú, que dice, consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino mientras mi corazón me guiaba con sabiduría. ujú. Eso es como contradictorio, ¿no? Bueno, es que recuerde que en aquella cultura eh, tomaban vino y, Ajá. y Dios no les prohibía tomar vino, lo que les prohibía era emborracharse. Entonces, el que él tomara vino sin emborracharse no era pecado, ni es pecado en realidad. Pero bueno, estamos hablando del Antiguo Testamento. Este, eh, el tomar vino era como casi para nosotros como tomar café para ellos. Ajá, ajá. Lo Ok. que, donde yo veo contradicción es él, es cuando él dice que guió su corazón con sabiduría y echó mano a la insensatez. Ahí es cuando anduvo con dos cosas, ¿verdad? Con, Sí, sí, ajá, ahí sí veo yo contradicción en Salomón. sí, sí, de hecho sí es todo el versículo que me causó así como la pregunta, ¿verdad? Porque si también si echó mano a la insensatez, entonces cómo lo guiaba la sabiduría, ¿verdad? Entonces, y cómo él dispuso estimular su cuerpo, bueno, como usted ya me aclaró, ¿verdad? Que en ese momento pues no es pecado ahí con respecto al vino. Y un comentario así rápidamente con lo que decía doña Cristina del corazón. Ella mencionaba un versículo, también hay un versículo que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿verdad? Que es Jeremías. Y lo relacionaba con el versículo 10 que dice, y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, ¿verdad? Entonces pensaba yo cómo nosotros no debemos de dejarnos guiar por el corazón, porque precisamente el corazón es engañoso, sino guiarnos por lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Exacto. Y Amén. de hecho, a veces en las películas presentan,
déjate llevar por tu corazón. Y suena como buenísimo, ¿verdad? Y no, Claro, ¿sí? no, al contrario. De hecho, eso, el que Salomón vea las cosas conforme a su corazón y debajo del cielo, nos da la perspectiva por qué dice cosas que se contradicen el resto de la Biblia. Sí, por Y eso. Amén. nos enseña, Este, en este mundo, nos enseña a confiar en nosotros mismos. sí. Sí, pero exactamente. Pero Dios Es, nos enseña a confiar en Él. Sí, ajá, yo. el que quiere seguirme, tome su cruz, nieguese a sí mismo. ¿Cómo es? Nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así es, eso es lo que. Negarse a uno mismo. Así Amén. como compartía hermana Giselle y Walter, hay que negarse uno, uno tiene que desaparecer y Cristo tiene que ser el que, Amén. el que crezca en uno, ¿verdad? Ah, Amén, amén, sí. so- Ana Rosa, ¿usted quiere comentar o se le olvidó bajar la manita? Yo creo que se le olvidó. Ahorita seguro lo baja. Bueno, gracias, papi. Y repitiendo también el consejo que nos dijo Cristina, que el mismo Salomón dio sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios un nuevo corazón, ¿verdad? Ese nuevo corazón se recibe cuando uno recibe a Cristo por la fe. Amén. Luego vemos en los versículos del 12 al 17 reflexiones de debajo del sol, ¿verdad? Entonces, empezó a hablar, pero obviamente, ¿cómo fue posible? Como decía Giselle, ¿cómo posible? Con sabiduría y con necedad. ¿Por qué? Porque él conocía la sabiduría de Dios. Y cuando andaba mal, no pudo olvidar todo lo bueno que Dios le había dado. Y entonces a veces hacía las cosas conforme a la sabiduría de Dios y a veces conforme a la insensatez, que está mal, ¿verdad? Está mal. Sí. Eh, pero vemos que en el versículo 13 nos habla, hay ciertos rayos que vemos aquí de luz que Salomón nos dice. Aquí nos lee el versículo 13 y 14. Voy. Yo, Walter, Ujú. Dele, dele, Johnny, no importa. dale, hermano, no se preocupe. Bueno, gracias. Dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Ujú. Y el 14. Sí. Y el 14, que el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Pues, Aparte, nada más quería, ahora que estoy leyendo esto, a mí me llama mucho la atención David, ujú, que y me encanta, es un ejemplo, digamos, a seguir cuando él se arrepiente, ¿verdad? ujú, Que le pedía a Dios que le limpiara, que ujú, crea en mí un corazón limpio, un espíritu recto delante de ti, decía. ujú. Qué lindo, es una palabra que, y en el Nuevo Testamento nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, dice, de toda maldad. Qué lindo. Amén, claro. Entonces, es como agarrar power, agarrar, recargar baterías, ¿verdad? Así es correcto. Amén. Y como Es, alejó el oriente como está lejos el oriente del occidente y hizo alejar de nosotros nuestros pecados, porque la misericordia de Dios es grande. Sí, Johnny. sí, el versículo, ya lo pasamos, pero el versículo me llama la atención donde dice el versículo 10 y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, esa fue la recompensa de toda mi labor. O sea, todo lo que Salomón deseaba, o sea, él no se lo negó, o sea, en eso incluye mucho pecado, ¿verdad? Sí, Ujú. y todo aquello, ¿Verdad? Entonces, sí, ajá. todo Eso fue parte aquello, también de la caída de él. claro, y todo aquello que no era pecado, que no quebrantaba los mandamientos de Dios, que él gozó, era bueno. Ah, sí, 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 ajá. Sí. De hecho, Pablo aprendió a vivir cualquiera que sea su situación. ¿Qué es lo que aprendió? A vivir y a estar contento, con mucho o con poco.
¿Ve? Entonces, Dios nos enseña a disfrutar porque Dios nos dio todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Algunos piensan que Dios quiere que los cristianos vivan miserablemente. No, Dios quiere que disfrutemos todo en abundancia. Por eso nos lo dio, no, que nos dio todas las cosas en abundancia para que disfrutemos. ¿Cuándo es que no tenemos que disfrutarlas? No, no las debemos disfrutar rompiendo o quebrantando los mandamientos de Él. Ahí es cuando es malo, el placer. Amén. Sí. Entonces, un mismo... Cristina levantó la mano, perdón que lo interrumpa. No, no, Jenny, eso es lo que necesito que hagan. No, no se disculpe, tranquilo. Mami, muchas gracias. Cristina. Ujú. Gracias, Johnny, a mí. No, leyendo todo esto que Salomón dice que hizo, ¿verdad? Que tuvo todas las riquezas, hasta de todos los reyes y todo eso. Hay un versículo que dice que nada aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma. Exacto. Entonces, si alguien siente que su vida no tiene sentido, busca a Dios. Salomón experimentó todo y se dio cuenta que sin Dios nada valía la pena. Al Amén. final de este capítulo, él ahí muestra de que todo se lo da a Dios y sin Dios nada vale la pena. Es correcto. Ese es el punto que debemos de llegar, porque un hombre, porque uno puede decir, es que Salomón no disfrutó porque no tenía riquezas, las tenía. Salomón no disfrutó porque no tenía una posición, la tenía. Salomón no, todo lo tenía, todo lo que los hombres les gustaría tener, pero sin Dios esas cosas no se pueden disfrutar. Se disfrutan solo dentro de la voluntad de Dios. Bien, entonces, eh, lo que le pasa al impío, le pasa al justo, es una pregunta. Aquí en la tierra, en cuanto a la vida, sí. Sí. En cuanto a la vida corporal, digamos. Exacto, y eso es lo que dice Salomón, pero como con desánimo, en cierta forma, ¿verdad? Como que si no valiera la pena ser sabio, ¿verdad? Entonces, un mismo suceso le sucede. Vemos que los impíos mueren, pero también los cristianos. Por ser cristianos no quiere decir que no vamos a morir, ¿verdad? A no ser que Cristo venga ya. Entonces, los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con los que durmieron. Bien, versículo 18 al 19 nos da... Cristina levantó la mano. Gracias. Sí, ¿cómo es? Díganos. Sí, es que de esos versículos que habla, que Salomón dice que tanto el sabio como el necio morirán y Ujú, que por eso no vale la pena ser sabio o vivir sabiamente. ujú. Entonces, pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios vino al mundo y murió por amor a la humanidad y dio su vida, y el que cree en él y acepta a su Hijo será salvo, Amén. tendrá vida eterna y no vamos a correr la misma suerte. Es correcto. Vamos a morir, pero si vivimos para Cristo, si somos hijos de Dios, vamos a ir al cielo. Amén. En cambio, los necios que mueren sin Cristo van a ir al infierno. Ujú. Entonces, para Salomón no valía la pena nada, Ujú. pero nosotros sabemos que sí, ¿verdad? Porque moriremos, pero seguiremos vida eterna con Dios. No va a ser igual que Es- los necios. Exacto. Así es. Luego, Salomón nos habla en el versículo 18 y 19 la vanidad en cuanto al sucesor. ¿Qué es lo que dice en cuanto al sucesor? 2, 18 y 19. Bueno, digamos, que uno trabaja toda la vida para, digamos, que uno le va muy bien y crea digamos, una empresa y crea riquezas a partir de esa empresa, ¿verdad? Le va muy bien en la vida a uno, pero uno llega a morir y no se sabe si uno tuvo hijos y va a entregar eso a los hijos, no se sabe si los hijos cuando uno muera van a ser igual de responsables y van a aprovechar lo mismo que hizo el papá. Entonces eso él considera que es vanidad. Exactamente. Y él hace una pregunta en cuanto al descendiente de él. ¿Y quién sabe si será sabio o necio?
Sí, qué triste. ¿Y quién fue el hijo de Salomón? Roboam, ¿Y fue sabio o fue necio? necio. Fue necio. Ajá. Eso nos lo dice la Biblia en los libros de Reyes y de Crónicas. Bien, y luego la desesperanza de Salomón, versículo 20 al 23. Este es más o menos la misma idea como el versículo 21. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, eso también es vanidad y un mal grande. Entonces, ahí él está como sin esperanza en cuanto a estas cosas. Y Sí, luego nos habla de lo mejor, versículo 24 al 26, que es lo mejor. Leamos, sí, sí, sí. Cristina levantó la mano. Cristina. Y es que me llamó la atención el versículo 17 que dice, y aborrecí la vida. Ujú, Entonces, y hizo una lista de lo que él dice, ¿verdad? Salomón aborrece su vida. ujú, Lo que dice, lo dice un hombre sin propósito y sin Dios, porque ya él se había apartado de Dios. Y él dice que se desanima por haber trabajado tanto. Mm, No tiene sentido dejarle todo a otro. Cuando nos morimos, no nos llevamos nada. Por el dolor y el sufrimiento no se puede dormir. Pero en Colosenses 3 del 22 al 24, el ujú, Señor nos dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo el ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, Ujú, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. amén, Entonces, el, si hacemos todo para el Señor, sí vale la pena todo y tendremos recompensas. La sabiduría hay que usarla para el bien y no para el mal. Dios nos da sabiduría, pero es nuestra decisión si la usamos mal o bien. ujú, Nada nos llevamos de este mundo, pero lo que hacemos para el Señor está escrito. Él mismo lo escribió porque seremos juzgados por nuestras obras. ujú. Entonces, sí vale la pena todo el trabajo, todo es una bendición, pero hay que hacerlo para glorificar a Dios. Amén. Así es, definitivamente. Y ahora vamos a leer el versículo 24 al 26. ¿Quién quiere leerlo? Yo puedo leerlo. Por favor. Dice, no hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Yo he visto que también esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Porque a la persona que le agrada, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo, pero al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Muy bien. ¿Qué es lo mejor según estos versículos? disfrutar el momento, disfrutar lo que Dios le ha provisto a uno. Exacto. Ujú. ¿Y qué debemos de hacer con Dios según estos versículos? Agradecerle. Agradecerle y ¿qué más? Porque se parece mucho esa palabra a la que se Agradar a Dios, a Dios. ¿Y cómo se agrada a Dios según Hebreos 11:6? haciendo la voluntad. Ajá, pero según Hebreos 11:6, 11:6, no sé qué dice 11:6 de Hebreo, voy a buscar. Sin fe es imposible agradar a Dios, es ese es pasaje, creo. Ah, bueno. y la fe produce obediencia. Mm, Este, recuerda que Dios quiere que disfrutemos lo que nos da, el desayuno, el almuerzo, la cena, el café. Él quiere que disfrutemos de todo, pero para la gloria de Él, no traspasando sus mandamientos. Eh, Cristina levantó la mano. Perdón. Cristina. Y que en esos versículos, sí, como dicen ustedes, hay que disfrutar de nuestro trabajo porque es un regalo de Dios. Y, Ujú, y Jesús dice, mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre
no consiste en la abundancia de bienes que posee. Así Las es. riquezas no pueden ser el centro de nuestra vida. Ujú. Hay que trabajar y disfrutar, pero tener cuidado porque hay muchas personas que trabajan y trabajan y trabajan y hacen a un lado la familia o a Dios. Así es. Entonces eh, eh, no dedicar nuestra vida solo al trabajo. Es La familia es muy importante también. No podemos dejarla a un lado. Y menos a Dios. exactamente. Y en el versículo 26 que nos habla que el pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para darse lo que agrada a Dios, un ejemplo en el Antiguo Testamento de que pasó eso. Un hombre que tenía riquezas, era un hombre malo, y Dios le quitó las riquezas y se las dio a un... Sí, Ajá. el esposo de Abigail, ¿cómo se llama? Nabal. Ah, bueno, Naval, buen Sí, ejemplo Nabal. Mardoqueo y Amán. también. Ahí ya tenemos dos ejemplos. Sí. Sí, Johnny. No, no, quiero responderlo, pero no me acuerdo bien. ¿Cuál es? Más o menos. Eh, Ay, ¿cómo? Es que yo, me parece, no lo sé, si alguien más lo tiene que responda. Ok. Sí. Vamos para Eclesiastés 3. ¿Qué título le pusieron a Eclesiastés 3? Johnny tiene mute. Es que Dios y el tiempo. Dios y el tiempo, exactamente. ¿Qué parte me escuchó de último? Es que no me di cuenta cuando... No se escuchó nada. Ay, que yo hablando y hablando pensé que me escuchaba. ¿No? Ay, no. Bueno, no, díganos quién es ese, el personaje que vivió exactamente esto, que dice el versículo 26. Ah, bueno, ya lo dijeron Luis Fernando y Cristina. Luis Fernando, creo que Mardoqueo Cristina dijo Mardoqueo, sí. y Yo, Naval. y Amán. Amán, sí. Las riquezas de Amán, que era malo, Dios se las quitó y se las dio a Mardoqueo. Perfecto. Y Gracias. Fernando y alguien más, o Luis Fernando nada más, dijo que Nabal, el esposo de Abigail, que era malo, le quitó esas cosas y se las dio a David. ¿Sí? Amén. Amén. Bien, títulos. Yo le puse tiempo para todo. Eso, Yo puse, el tiempo de Dios es perfecto. que ya llevamos 3 títulos. ¿Alguien más? Yo puse, Dios ha hecho todo apropiado a su tiempo. Ok. Más, ya llevamos. Un, tie- Díganos. un tiempo para cada cosa. Eso. ¿Alguien más? Para todo hay tiempo. Eso. Dios controla todo. Ok. Muy bien. ¿Quién más? El tiempo de Dios en todo. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más? Voy a poner el mío. Dios lo hizo hermoso, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Es parecido al que creo que Giselle puso. Este, de, Violeta levantó la mano, disculpe. Violeta, díganos. El tiempo de Dios es perfecto. Muy bien. Del versículo 1 al 8, ¿cuál es el tema? El tiempo. El tiempo, exactamente. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y ahí vemos que habla de 14, bueno, 28 cosas, ¿verdad? Comparando una con la otra son 28. Este, versículo 9 al 11, vemos que Dios lo hizo ok, el tiempo de Dios, versículo 9 al 11. Este, dice en el versículo 11 que Dios puso algo en el corazón de los hombres. ¿Qué es? Eternidad. Tenía, sí. Exactamente, todo ser humano es eterno. Este, tanto los que son creyentes como los que no son creyentes, todos somos eternos. Cuando partimos de esta vida, los que hemos creído en Cristo, por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo, vamos a pasar a la presencia del Señor, lo cual es muchísimo mejor. Pero los que no tienen a Cristo,
En el Hades van a alzar sus ojos estando en tormentos. Y luego un día van a salir del Hades al juicio del trono blanco para ser luego lanzados, después del juicio, al lago de fuego para siempre. Entonces, Dios ha puesto eternidad en los corazones de los hombres y por eso es que nosotros, los seres humanos, pensamos que todo el mundo muere, pero que nosotros nunca vamos a morir. Es como que pensamos inconscientemente que es así, pero realmente por el pecado sí va a venir la muerte. A no ser de que Cristo venga antes por el creyente, todos vamos a ver la muerte. Vemos del Cristina levantó la mano. Ajá, Cristina. Sí, que en estos versículos del 1 al 8, Ujú. que Dios tiene un tiempo para todo y su tiempo es perfecto. Entonces, no, es que aquí como dice, es tiempo para llorar, tiempo para reír, entonces no hay que quedarnos en el pasado, Así es. sino que hay que avanzar, aunque a veces no entendemos lo que sucede. Dios sí sabe lo que hace y lo hace por amor a nosotros. Y todo tiene un propósito. En ese tiempo de espera, Él fortalece nuestra fe y nuestro carácter. No debemos afanarnos ni quedarnos en lo que ya pasó, sino eso fue un tiempo malo o bueno, pero ya ahora seguimos y hay otra cosa. Eso, buenísimo, Cristina, porque la Biblia nos dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. N- Amén. Deje de ver lo malo que pasó. Si hubo algo malo que usted hizo y no se lo ha confesado a Dios, confiéseselo. Si fue bueno, deje de estarlo viendo eso. Ya, gloria a Dios que Dios lo hizo a través de usted, pero ya olvídelo. Ya ahora extiéndase adelante. Este, y vivamos los tiempos, como nos dice Cristina. Y me recuerda lo que dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Y es en todo tiempo, es en verano, en invierno, en otoño, en primavera, orando en todo tiempo. Entonces, igual como vemos aquí, que hay tiempo para cada cosa, en cada tiempo orar, tener comunión con Dios, saquemos ese tiempo con Dios cada día, por favor, no lo descuidemos, ese tiempo con Dios. Lea toda la Biblia poco a poco, pero además saque tiempo para estudiar la Biblia, aparte del tiempo devocional, porque así entonces usted se está llenando de toda la Biblia leyéndola, pero además la está profundizando estudiándola. Entonces, eso sería aprovechar bien el tiempo. Eh, Tengo, sí, nada más así como curiosidad de estos, no sé de los demás capítulos de Eclesiastés, pero del capítulo 1 al 3 que estuvimos estudiando esta semana, este capítulo 3 es el que menciona más la palabra Dios, o sea, que menciona a Dios más. ay, gracias, Jenny, qué bueno. Sí, Mira, sí, lo sí. mencionan un montón de veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 veces. Wow, Sí, qué montón, de verdad. Ujú. sí. Amén. Y luego puse cosas justas e injustas y las mejores, del versículo 12 al 17. Eh, Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer bien en su vida. Eso es algo muy bueno y es algo que todos debemos de practicar. Y además sé que todo hombre que coma y bebe y vea lo bueno en todo su trabajo, eh, eso es un regalo de Dios, es un don de Dios. ¿Verdad? Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así, para que delante de Él teman, reverencien los hombres. Él es el que ya, lo que es, ya ha sido, y lo que será, ya fue. Porque Dios busca lo que ha pasado. Dios restaura lo que pasó, dice la Reina Valera. Aún he visto más bajo el sol, que en lugar de derecho está la impiedad, y en lugar de la justicia está la iniquidad. Yo me dije, al justo como al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Entonces, según la Biblia, el tiempo que debemos de vivir es hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Este es el día aceptable, este es el día de la salvación. He aquí, en tiempo aceptable te he oído, en días de salvación te he socorrido. Esto lo dijo Pablo a los Corintios diciéndoles que no recibieran en vano la gracia de Dios. Entonces Dios quiere que usted se arrepienta y crea en Cristo. Este es el tiempo aceptable, hoy, hoy. Y hoy, este día lo hizo Jehová. Nos alegraremos y gozaremos en él. Ahora, del versículo 18 al 22, un mismo suceso debajo del sol. ¿Cuál es ese mismo suceso que vemos ahí en esos versículos? La muerte La muerte. ¿Y a quiénes sucede este suceso? a todos los seres vivientes, A los seres vivientes. Ejemplo, Los animales y a animales, los hombres. y a los hombres. sí, Ok. sí. Pero aquí vemos como él está viendo debajo del sol, entonces no puede ver exactamente como el resto de la Biblia nos aclara. ¿Estamos? Bien, entonces, hermanos, vamos. Aquí F menciona el espíritu del animal, dice, Sí. Ujú, siente abajo. ujú. Bueno, ¿qué versículo es? El 21, Ah, ok. Pero es una pregunta, ¿verdad? sí. Ujú. No lo está afirmando. Él está preguntando. Sí. Y hay que tomar en cuenta el resto de la Biblia. Ahora, los animales son seres vivientes, como Johnny David nos dijo, pero la única creación de Dios que es a su imagen y semejanza de Dios, ¿quién es? El hombre. El hombre, el ser humano. Es lo único que es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Hay gente que dice que todos somos animales. Hermanos, no. Los animales son los animales y los seres humanos son la creación más grande que Dios hizo. Por eso los hizo de último, porque los últimos serán los primeros. Entonces, la tarea para la próxima semana, Eclesiastés capítulo 4 al 6. Lo hacemos la tarea ahí en la casa, apuntamos los títulos, preguntas o LPVs, ¿qué era una LPV? Lección para la vida. Exacto. Si Dios le da alguna lección para la vida, escríbala, compártanosla. Hoy me gusta mucho como tuvimos la clase porque fuimos breves en los comentarios y nos fuimos al grano y Don avanzamos. Johnny, Sí, don Johnny, yo quería decir algo, díganos. que ahí ya al final de ese capítulo se vuelve a mencionar la palabra vanidad. Sí, Todo es vanidad. así es correcto. Ese es el tema de Eclesiastés. Como vimos la semana pasada, la mitad de las veces que aparece esa palabra en la Biblia, ¿en qué libro está? En Eclesiastés. Correcto. Y la otra mitad en el resto de la Biblia. Ese es el tema de uno de los grandes temas del libro de Eclesiastés. Esta es la tarea para la próxima semana, 4 al 6, próximo jueves 6 de agosto 2026, virtual a las 7 de la noche. Sí. Recordemos este libro, si no lo tienen o si tienen una Biblia inductiva pueden usarla, tomar en cuenta lo que dice en el libro para estudiar el libro de perdón, de Eclesiastés. Bien. Ah, bueno, 5.500 cuesta el libro y ahí está el número donde ustedes pueden llamar para que podamos conseguírselo y nos ponemos de acuerdo con el envío. Este, ¿Algo más que queramos compartir o decir? Sí, es que yo vi como que varias veces o Silvia o don Manuel pusieron el like, Ah, bueno, sí. pero yo no sé si es que ellos querían opinar o nada más que estaban dándole like. Es que no sé si disculpe ahí, don Manuel o Silvia, si querían opinar y no los llamé, pero es que como no es la mano estática, ¿verdad? Entonces uno piensa que está haciendo nada más like. Sí, no, está bien, Johnny. Es que yo todavía no me acostumbro, Ah, no se pero preocupe. no, Si está usted muy no bien. puede, si usted no puede, entonces simplemente habla y le damos el pase, ¿me entiende? Sí, no, muy bien. Muchas gracias, Johnny. Sí, Con sí. mucho gusto. Si Ujú. no logra levantar la mano, entonces hacemos eso que dice Johnny, interrumpe y entonces Johnny dice, bueno, usted va ya o usted va después de
de fulano o sutano. Ujú. Está bien, muchas gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Vamos a ver. Y quiero, bueno, queremos despedirnos eh, de Johnny David, de Cristina, de Laura, de doña Silvia y don Manuel. Amén, bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén. Muchas Giselle, bendiciones a todos, muchas gracias. amén. Giselle, y si acaso Johnny David está ahí también, el hijo. Este, Gracias, buenas noches. buenas noches. Karen, también. Dios los bendiga. Amén. A doña Mari que también está aquí, y si está don Denis, no, perdón, doña Mari que está aquí también, y también a Anabel Chaverri y don Denis, si está por ahí también, bendiciones, a hermana Ana Rosa, a Lisbeth, Amén, buenas noches. buenas noches, a Lisbeth Villalobos también, a Violeta, Amén, buenas noches, bendiciones. amén, a Walter, Buenas noches, bendiciones. amén. Pastor, yo soy Denis Sí, don y Denis, qué gusto oírle. llegué, Dígalo, Denis. llegué a la mitad y saludo a todos y el libro me gusta mucho porque también el libro, o sea, lo que dice el predicador eh, eh, es cierto, ¿verdad? Porque no es que él, es un libro en que él lleva una corriente contra Dios, sino que en su experiencia, en su pecado, en su vida, él concluye en esto, ¿verdad? Que dice que Dios restaura lo que pasó, ¿verdad? Y que también tenemos que tener claro que qué provecho tiene trabajar, eh, qué provecho tiene el afán, ¿verdad? Más bien, Sí. ahora que usted decía del estudio bíblico, Ujú, nosotros a veces perdemos como ujú. ese, esa capacidad de asombro que nos da Dios de Sí. su palabra, de su obra, ¿verdad? Y andamos en el corre-corre. Y este libro me recuerda que debemos asombrarnos todos los días Amén. de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, del amor de Dios y de su Hijo Jesucristo. Entonces el libro me gusta porque me confronta con mí mismo, ¿verdad? Y, Oye, y, y, y para aplicarlo a mí mismo en mi relación con Dios, en mi vida, ¿verdad? A veces uno vive en un afán, en una preocupación y dice el predicador, eso es humo, eso es vanidad, ujú. eso es pasajero, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, pastor, por la enseñanza. Amén. Y gracias por Amén. compartirnos esas reflexiones. Y también Dios le bendiga a hermano Walter, a doña Laura y a Judith. Y Dios bendiga a los Buenas noches. hermanos que están en Facebook también y que van a estar en YouTube. Hermano Walter, ¿puede despedirnos en oración, por favor? Tiene el mute puesto. Sí, señor. Muchas gracias. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, te damos siempre la gracia, Señor, por este tiempo. Tu palabra dice que todo tiene su tiempo y gracias por este tiempo de bendición que nos da en conocerte a través de tu palabra cada día, Señor. Ayúdanos a atesorar tu palabra en nuestros corazones, Señor, eh, para vivir para ti, para servirte, honrarte, glorificarte, Señor, adorarte cada momento de nuestra vida y perdona nuestras faltas, pecados, errores que cometemos, Señor, por la misericordia, Señor, de tu Santo Hijo amado Jesús, te lo rogamos, perdónanos, límpianos, renuévanos, Señor, crea en nosotros un corazón limpio, un espíritu recto delante de ti cada día. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad, en pureza, cada día, Señor. Transfórmanos, Señor, a que menguemos para que tú crezcas cada día, Señor, en nuestro corazón. Y gracias por esta oportunidad que nos bendice Dios en Cristo y por tu palabra, por esta enseñanza, por la bendición
seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Buenas Amén. noches. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén.